Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Seguimos estudiando la Biblia juntos en el Evangelio. Aquí estamos de Marcos, estamos estudiando el capítulo número 1 bajo el lema, ¿verdad? Cristianos con los cuales Dios se complacen, cristianos que satisfacen a su Dios. Qué hermoso el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que Dios públicamente lo endulzó, Dios públicamente dijo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Podemos ver que hay hombres en la Biblia como el rey David, que Dios dijo, ese es un hombre conforme a mi corazón. Y quiero mencionarlo a este punto de la historia y de los estudios que estoy dando de Marcos capítulo número 1, porque sabemos que David pecó, David adulteró, David asesinó y trató de encubrir su pecado. Y sin embargo, dice la Biblia, que trajo consecuencias, pero David asumió las consecuencias, se humilló ante Dios, reconoció su pecado y ciertamente podemos ver también que a pesar de todo, Dios lo usa como ejemplo. Eso lo menciono no para que justifiques tu pecado o yo el mío, sino para animarte a que a pesar de que somos imperfectos, podríamos complacer a Dios. Porque obviamente tú me podrías decir, sí, pastor, pero Cristo es perfecto. Por eso Cristo trajo complacencia a su Padre. Y sí, Cristo es perfecto porque es Dios, pero Cristo vivió aquí como humano porque se humanó bajo la dirección y llenura del Espíritu Santo de Dios. Y ustedes y yo también, como cristianos, podemos ser llenos. De hecho, debemos buscar ser llenos del Espíritu de Dios. La Biblia dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, que busquemos ser llenos del Espíritu Santo de nuestro Dios. La Biblia, entonces, en este capítulo número 1, nos enseña, ¿verdad?, cómo Dios respalda a su Hijo y dice, he aquí, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hemos visto pues ya varias verdades, varios estudios de qué complace al Señor y hemos llegado al versículo 32 donde hay otra historia y quiero que note lo que está aconteciendo aquí en esta historia del versículo número 32. Dice, cuando llegó la noche, y vean que la noche se hizo para descansar, la noche se hizo para dormir. Hace unos días hicimos un viaje de nuestra iglesia al Lago Agrio, al departamento de Sucumbíos. Está en la selva, unas 12 horas casi de distancia de Santo Domingo, la ciudad donde estoy pastoreando, la Iglesia Bautista de la Fe. Y se comentaba que podríamos salir de noche, y de noche me gusta viajar cuando voy en autobús, cuando yo no manejo. Pero a veces me ha tocado manejar de noche y hay que ir tomando café o Coca-Cola o sí, para los que no quieren tomar café o Coca-Cola, a lo mejor comiendo maní o cacahuate, como decimos en México, alguna semilla o mascando chicle o platicando con algún hermano ahí de copiloto que a veces se duerme. Y a lo que quiero llegar es que es complicado, ¿verdad?, el desvelarse. No todos sirven para desvelarse. Admiramos el trabajo de algunos panaderos, de personal de vigilancia, ¿verdad?, que están ahí haciendo servicio, guardando algo y que no se duermen y que de hecho Dios nos manda a vigilar. Y ese es el ejemplo que se pone. Y creo que vigilar pues no es fácil. ¿Por qué? Porque la noche se hizo para dormir y el día para trabajar, para movernos, para disfrutar. Pero sin embargo, vea lo que dice aquí, que cuando llegó la noche, y uno pensaría, pues bueno, ya es de noche, los discípulos, el Señor, se van a ir a descansar, pero dice, luego que el sol se puso, o sea, ya estaba oscuro, le trajeron, y no dice cuántos, pero dice, todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, bendito sea el Señor, ¿verdad? Imagínense qué hubiéramos hecho usted y yo. A plena noche, y ellos trabajaban, caminaban por las aldeas, por las ciudades,
Y uno pensaría, bueno, ya se acabó el día, se acabó el trabajo, vamos a la casa, vamos a descansar, y justo cuando tú vas a cenar o ya cenaste y estás listo para ducharte, para hacer tus necesidades, y ya te quieres ir a dormir pensando que mañana pues es otro día si Dios nos presta vida, y de pronto empiezan a tocar la puerta y empieza a llegar uno a suplicar y llega otro y llega otro. Yo no sé, ¿verdad?, cómo decían, hay historias donde la gente clamaba: Jesús, Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, y los gritos, ¿y qué serán esos gritos y esa bulla? ¿Y quién está afuera? Y abran por favor, y tocando la puerta, y de pronto se vieron ahí con la puerta abierta, o no sé si ya la tenían abierta, no sé si entraron de manera abusiva e irrespetaron la educación por causa de la necesidad, o si pidieron permiso para entrar, o si el Señor salió. Pero dice la Biblia que ya de noche el sol se había ocultado, y dice que le trajeron todos, y todos son todos, quiere decir que no quedó uno enfermo en la ciudad, sino que todos. Se agolpó la ciudad a la puerta, y dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera, y no dice pocos, ¿cuántos? Echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Sabe quiénes también complacen a Dios? Los cristianos que están dispuestos a desgastarse. Cristianos, ¿verdad?, que hacen más de lo que se les pide. Cristianos que hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de este principio. Por ejemplo, vamos a ver ahí y mencionar los cristianos de Macedonia. Mire, estos cristianos de Macedonia, dice la Biblia que tenían dos problemas en particular. Dice que estaban siendo atribulados, y creo que por el contexto histórico, la tribulación que estaban atravesando es que había en esos tiempos persecución, ¿verdad? La iglesia sufría persecución por proclamarse cristianos, por seguir a Jesús. Eran azotados, eran apedreados, eran encarcelados, eran latigados, eran muertos, inclusive como Esteban, como Jacobo, que lo mataron, ¿verdad?, a espada, el mismo Herodes. Y la Biblia nos enseña que ellos estaban pues siendo ahuyentados, salían como la persecución que hubo en Jerusalén y que tuvieron que abandonar el propio país. Usted se imagina una persecución, en mi caso vivo en el Ecuador, y que tengamos que huir de Santo Domingo, y estamos a 7 horas de ahí de la frontera con Colombia, y tratar de cruzar la frontera, y quizás estaremos a unas 10 horas aquí de Perú, o 12 horas de Santo Domingo. Son 5 horas a Guayaquil, creo que son 5 más de Guayaquil, perdón, de Santo Domingo a Guayaquil son 5 horas, creo que de Guayaquil a Machala 2 o 3, y luego de ahí como 10 horas de mi casa a Perú, como 7 horas a, ¿verdad?, el país de Colombia, y tener que salir huyendo con la familia, los hijos, corriendo, dejándolo todo por la persecución. Estos cristianos estaban atribulados. Parece, como le digo, que por el contexto histórico, la tribulación que tenían era la persecución. Pero a más de eso, dice la Biblia que estaban en profunda pobreza. No solo eran pobres, sino profundamente pobres. Casi que rayan en la línea de que no tenían los pobres ni para comer. Probablemente sí tenían para comer, pero a duras penas. Pero ¿sabe? Eso no los detuvo. ¿Para qué? Para ser generosos en su pobreza y dar una ofrenda al apóstol Pablo, porque valoraban la salvación que ellos habían obtenido en Cristo. Para que Pablo con esa ofrenda llegara a los lugares más allá de ellos, y que Pablo pudiera predicar el evangelio a otras personas, porque estaban tan llenos de amor y compasión y gratitud, porque de gracia recibiste, da de gracia, que ellos dieron no solo conforme a sus fuerzas, y ahí vemos el desgaste, sino aún más allá de sus fuerzas. ¿Para qué? Para que otros obtuvieran el favor que ellos obtuvieron. De hecho, la Biblia nos dice que la ley a los judíos, por obligación, los judíos tenían que llevar, ¿verdad?, la mochila o el cargamento de los militares obligatoriamente por 1 milla. Pero ahora en la gracia de Dios y en el cristianismo, Dios quiere que los cristianos no solo cumplamos con la ley,
cumplamos con lo que se nos manda hacer, pero Dios quiere cristianos sacrificiales, cristianos que se desgastan, más allá de poner peros, más allá de poner excusas, ir más allá de nuestras fuerzas. Cristo dijo, mira, te piden que lleves la carga 1 milla, llévala 2, una por obligación, pero la otra de buena voluntad, para que les convenzas, para que les demuestres que tú eres diferente. Y eso lo podemos ver aquí, como el Señor le puso el ejemplo a los apóstoles de que Él también requería descansar y cuando podía lo hacía. A veces cuando iban en la barca Él aprovechaba, iba descansando, iba dormido. Vemos que las olas y el viento agolpaba a la embarcación y los discípulos le despertaban, maestro, levántate, haz algo, mira que perecemos. Y el Señor reprendía el mar, reprendía las olas y el viento y luego les decía, hombres de poca fe, ¿qué pasa pues con ustedes? Y Él trataba de descansar cuando podía. El Hijo del Hombre dijo en una ocasión a uno que dijo que quería seguirlo, le dijo, mira, las aves tienen nidos. Y también pues las zorras guaridas, pero el Hijo del Hombre, yo no tengo dónde recostar mi cabeza, yo no vine aquí a disfrutar, yo no vine aquí a gobernar o a reinar, ahorita no, ahorita vine, ¿verdad?, a morir, vine a buscar lo que se había perdido, vine a ofrecerme como cordero para quitar el pecado del mundo, vine a trabajar, a desgastarme. Y yo creo que cada cristiano, más allá de que no es malo disfrutar tu trabajo, tu familia, los paisajes, los viajes, ¿verdad? Pero dentro de todo ese deleite y disfrute en la vida, que eso no se convierta en un obstáculo que nos corte la vista espiritual, como dice Pedro, que algunos tienen la vista corta para no ver más allá de nuestras narices y pasar un tiempo nada más viviendo para trabajar, para tener dinero, para comprar comida, para dormir, para levantarnos, para trabajar, para comprar comida, y ahí nada más matando los días. En México decimos aquí pajareando, perdiendo el tiempo, haciendo nada. No, la Biblia nos invita a hacer tesoros en el cielo, a invertir en lo eterno, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Nacemos cansados, vivimos cansados, nos vamos al trabajo cansados, nos acostamos cansados, nos levantamos cansados, nos morimos cansados y por eso luego dicen que descanse en paz, porque todo el tiempo estamos cansados. No dejes que el cansado te agrume. No dejes que el cansancio, te agrume, que el cansancio te opaque, que el cansancio se convierta en una excusa para nunca hacer nada para tu Dios. Desgástate para Dios, sirve a tu Dios, obedece a Dios. Ahorita en este viaje a la selva fue un poco complicado, hay situaciones, se descompuso uno de los carros, a veces uno quiere entrar en desesperación, en frustración, el diablo va a venir a decirte, mira, no vale la pena, qué cansado, invirtieron dinero, invirtieron de su tiempo, pero siempre va a valer la pena porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo y estamos sembrando para lo eterno. Desgástate para Dios, no pongas pretextos, no pongas excusas. Pastor, pero yo trabajo, tengo mis compromisos, yo lo sé y muchos hermanos también, pero sé un buen cristiano en tu trabajo, el mejor si es posible, en tu escuela, en tu vecindario, con tus hermanos, con tus vecinos, con tu familia y aún saliendo del trabajo, esfuérzate a leer la Biblia, párate temprano, aunque vas a ir a trabajar, mira, pierde media hora, 1 hora de sueño, dásela al Señor, prioriza al Señor, sé un cristiano que está dispuesto a desgastarse, que pone a Dios primero, que tiene tiempo para la obra de Dios, que no todo es este mundo, para que de esa manera seas un cristiano que complaces a Dios. Nunca Dios nos va a pedir algo que primeramente Él no nos haya puesto el ejemplo. Y podemos ver aquí que ya, mira, el sol se había escondido, la noche había llegado y empezaron a traerle todos los enfermos, toda la ciudad se agolpó y el Señor no puso obstáculos. Ayudó a todos, sanó a todos, sacó muchos demonios. Y quién sabe, sabrá Dios a qué hora su cabecita habrá tocado la cama. Que Dios me los bendiga y que Dios nos ayude a poder ser cristianos que se sacrifican, que se desgastan y que no ponen pretextos por causa del cansancio.
Que Dios les bendiga. No olviden darle like, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales.